Represento a los trabajadores profesionales de la Red Pública de Centros de Protección de la Comunidad de Madrid, constituidos en la agrupación denominada El Equipo de la Casita. Nuestro objetivo es proponer, proteger y garantizar los derechos de los menores más vulnerables a los que pretendemos dar voz en la intervención, reclamando que se posponga el cierre de cualquier centro, los traslados de menores y el incremento de gasto hasta que se apruebe un nuevo plan de infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid. Un plan que exige, como mínimo, una evaluación previa de la situación actual, basada en datos objetivos y estudios realizados por profesionales y expertos en la materia, la participación de los menores o sus representantes y de los profesionales cualificados. Medidas acordes con la normativa vigente y los principios rectores de las políticas públicas en materias de infancia, protección e inclusión social. Establecimiento de los objetivos acordes con las necesidades y recursos de esta comunidad, así como de indicadores de su eficiencia y eficacia. El mantenimiento de todos los centros públicos y, en su caso, ampliación, mientras no aumente en la medida necesaria el acogimiento familiar efectivo. Voy a comenzar por recordar que, en materia de protección e inclusión social, la asistencia y el apoyo de los niños es un principio básico del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. En particular, tienen derecho a medidas específicas destinadas a promover la igualdad de oportunidades. Y como saben, la estrategia de la Unión Europea sobre los derechos del niño y la garantía infantil europea exigen que ninguna política que afecte a los niños deba concebirse sin tenerlos en cuenta. Es decir, refuerza la obligación impuesta por el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que se ha trasladado a nuestra legislación estatal junto al resto de derechos que se contemplan en la normativa internacional y comunitaria. Sin embargo, lo que vemos es lo siguiente. Los niños que están bajo nuestra responsabilidad y cuidado no han sido escuchados en la toma de decisiones, a pesar de que afectan directamente a sus vidas y a la de sus familias. A falta de un plan ejecutivo conocido, nos encontramos con el anuncio de cierre de servicios, traslado de menores y proyectos, obras de remodelación y adaptación de edificios, movilizaciones de plantilla, etcétera, que se comunican con urgencia y sin la antelación mínima suficiente para adaptar la gestión de todo lo que ello conlleva por los empleados públicos. Se anuncia, por una parte, el cierre de la residencia de primera infancia Casa de los Niños La Casita, el traslado de su proyecto de especialización en atención a menores enfermos junto con los niños y niñas a otras residencias. Y por otra, el traslado de menores con más de 6 años a centros aislados, sin servicios y situados en los arrabales, que hasta ahora estaban alojados en centros públicos en entornos comunitarios, como es el caso del Centro de Acogida de Menores Extranjeros no acompañados de Casa de Campo, la Residencia Territorializada de Acacias y la de Primera Acogida Isabel Clara Eugenia, ICE. Eso sí, no se sabe todavía a qué centros serán trasladados muchos de los menores, cuándo, por qué razones se trasladan o por qué profesionales serán atendidos. Es decir, desconocemos qué plan del Ejecutivo contempla las medidas anunciadas, cuál es su objeto, su oportunidad y sobre qué informes de expertos se basa la idoneidad de las medidas. Desconocemos también si existen programas para implementarlo junto con la correspondiente financiación, su justificación e indicadores adecuados para valorar el cumplimiento de este objetivo. Desde nuestra experiencia profesional como personal público responsable de la gestión del servicio, queremos informar en esta sede de nuestra opinión sobre el impacto de estas medidas. Por ello, agradezco la invitación de Más Madrid, que nos permite usar la palabra en nombre de los trabajadores afectados, obviamente, por estas medidas, para ser, en este caso, la voz de los menores que no han sido escuchados. Desde una perspectiva de cumplimiento de la normativa internacional, europea y estatal, así como de los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales, resulta evidente la ausencia de participación del menor en lo que le afecta. Igualmente es evidente una discriminación de menores que, con edades comprendidas entre 6 y 18 años, se ubican o trasladan a centros aislados y alejados de la comunidad, sin tener en cuenta su entorno vital, familiar, social, escolar, impidiendo su integración normalizada. O la discriminación de menores que, pudiendo disponer de un entorno natural saludable e incomparable en un centro de referencia pionero y modélico, como es la Casa de los Niños, son trasladados a centros en núcleo urbano, empeorando la calidad de atención y evidenciando, en general, que no prima el interés superior del menor. El cierre de un centro idóneo solo sería oportuno con un acogimiento familiar pleno y recursos públicos eficaces y eficientes, que evitaran lapsos de tiempo desde que se detecta la necesidad de protección hasta que se produce el acogimiento familiar. La realidad, según nuestra experiencia, dista mucho de esta utopía. Los técnicos de acogimientos y adopción están desbordados, con retrasos que pueden ser de años en la tramitación de expedientes, y los servicios sociales de zona denuncian flagrantes casos de desamparo no atendidos. Los últimos planes de infancia y adolescencia, caducos y no renovados, informan de la reducción progresiva de acogimientos familiares y del número de familias solicitantes. Y recuerdan que,
Más allá de que las administraciones deban trabajar para lograr la integración en la acogida familiar, lógicamente, han de continuar ofreciendo el máximo apoyo a los que deban permanecer en centros, tratando de convertirlos en lo más parecido a un hogar, ya que el acogimiento familiar no siempre es posible o conveniente para el interés del menor. En definitiva, no parece que la eficacia en el acogimiento familiar, que está aún por producirse, sea un motivo que justifique el cierre de un centro que es además paradigma de lo exigido en el nuevo modelo de acogimiento residencial, en aplicación con las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia, y que consiste en núcleos reducidos de menores que viven en condiciones similares a las familiares. Nada nuevo, porque es el modelo al que responde específicamente el centro y proyecto de la Casa de los Niños desarrollado desde hace 40 años. No vemos la oportunidad ni la coherencia con la exigencia legal de, por un lado, eliminar el servicio de la única residencia de primera infancia que a día de hoy cumple con el nuevo modelo y legislación vigente para trasladar el proyecto a otro centro, eso sí, en una ubicación que nunca podrá ser el entorno natural y no podrá contar con las infraestructuras de que dispone la casita. Y, por otro lado, trasladar a menores con más de 6 años de edad fuera de entornos comunitarios, impidiendo su integración normalizada y pleno desarrollo en la sociedad. Concluyo mi intervención reiterando la necesidad de posponer el cierre de cualquier centro, el incremento de gasto y el traslado de menores hasta la aprobación de un plan en los términos que he expuesto. Gracias por su atención.